grabar en estos momentos. Y posteriormente se les hace llegar a ustedes lo que quieran, la grabación del taller para que les quede en sus registros. Ya estoy grabando, así que cualquier cosa, pues también su participación es valiosa y si quieren salir en la grabación y que los conozcan por todos lados, pues también. Muy bien, vamos a iniciar diciendo que la dramaturgia tiene un concepto. Digamos que son el conjunto de preceptos que enseñan a componer obras dramáticas. Cuando hablamos de preceptos, son conceptos específicos a través de los que dan un impulso, un apoyo a poder generar una escritura, una obra dramática en este caso. La dramaturgia no solamente, y quiero hacer una aclaratoria importante, porque la dramaturgia no es únicamente exclusiva para la escritura. La dramaturgia tiene que ver con toda la conceptualización del arte, porque estamos tratando de transmitir un mensaje. Cuando hablamos de arte, es un deseo humano de poder compartir con los demás mi pensamiento, mis sentimientos y todo aquello que conlleva a trasladar una información de una persona a otra. Entonces, hablando ya de este aspecto, hay un escrito de un filósofo antiguo que él se llama Aristóteles, y Aristóteles planteaba en su escrito que se conoce como la Poética de Aristóteles, planteaba que hay 3 etapas dentro de una estructura para que la historia sea entretenida para el público. Entonces él manifiesta que hay un planteamiento que es, digamos, la situación, la descripción de lo que está pasando. Por ejemplo, podemos decir que había un oso polar perdido en un desierto de África. Entonces, ese es un planteamiento. Y obviamente ese planteamiento tiene un desarrollo de tal manera que sea interesante o que sea no interesante para las personas que vayan a leerlo o que vayan a ver la obra dramática. Luego presenta un nudo que es una complicación de la situación, pero ojo con esto, esa situación y ese planteamiento tienen que ver con algo que se llama personaje, con alguien que atraviesa todo el problema que se va a presentar. Cuando este personaje o esta persona dentro de la historia empieza a tener sus complicaciones, sus conflictos, ese nudo se hace más enriquecedor y eleva algo que se conoce como la intensidad. Eleva la intensidad de la situación, eleva la intensidad de otros personajes y eso permite que se llegue a un nivel tal en el cual la percepción del público, del leyente o del espectador llegue a un nivel de afectación sentimental. Posterior a ello viene un desenlace, que es el final y la resolución del problema que se puede haber complicado lo suficiente como para mantenernos o mantener al espectador ahí pendiente de las cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura aristotélica, tiene 3 pasos, pero ojo, los que me pueden ver, ahorita estamos viendo, digamos, la estructura aristotélica de esta manera. Estamos viendo la estructura plana. Pero ¿qué pasa si nosotros esa estructura la giramos y la vemos desde un punto de vista más horizontal? Cuando sucede eso, ya no solamente tenemos una línea temporal, sino que también vamos a tener una línea horizontal. Es decir,
ahora tenemos una especie de plano cartesiano, ¿sí? Donde un lado está determinado por la intensidad y el otro lado horizontal está marcado por el tiempo o por el tempo, ya llamado de manera más técnica, ¿verdad? Entonces, el tempo, vamos a decir que es eh, el, el, el traspasar de los segundos, de los minutos, de las horas, de todo lo que tiene que ver, o de los días, o de los meses, o de los años que tengan que ver con la obra. Algo importante, estamos hablando acá no de lo que estoy escribiendo yo, sino que de la historia que está dentro. Es decir, no estoy hablando de cuánto me tardo en escribir una obra, sino que me estoy refiriendo a cuánto tiempo pasa para que la obra transcurra. Ahora, a eso le agregamos la parte vertical que se llama o se denomina intensidad. La intensidad, ¿qué es lo que marca? Marca el interés de las personas por saber qué es lo que sucede. Por ejemplo, en los clásicos, cuando hablamos de clásicos, estamos hablando de la antigua Grecia, de Roma, y hablamos de la tragedia griega, las comedias también, o las tragicomedias que se empezaron a dar en Roma posteriormente. Pero digamos que entre ellas hay una característica que tenían 5 actos. Los actos que son, los actos son una separación que tiene que ver con las circunstancias, con las situaciones, con lo que está pasando dentro de la obra. Por ejemplo, en el gráfico que estamos viendo actualmente, la primera flecha, si fuera una tragedia, por ejemplo, en la primera, al héroe de la obra o al personaje principal, que se conoce como protagonista, a esa persona, por ejemplo, se le vaticina que él va a morir. Entonces, esta persona, eso genera una acción dramática de parte del personaje. Este personaje, esta persona que se va a morir dentro de la obra, empieza a ver la forma para evitar un deceso trágico. Entonces, ahí viene el segundo acto. En el primer acto, aquí en el primer acto, se da que él se va a morir, pero pasa algo. Y eso algo que pasa, evita que él se muera. Entonces, cuando eso se evita, ya ven que la intensidad está más arriba, un poco más arriba, que como inició. Cuando sucede eso, entonces va a haber otro algo que va a suceder, que va a pasar, que permite que esta vez sí se va a morir. Por eso entonces acá en la tercera flechita, en la de en medio, podemos ver que está un poco más vertical, no tan horizontal, porque la intensidad no es tanta. Ya sabemos que se va a morir y lo supimos en el primer acto. Pero las circunstancias han llevado a que esta persona ahora sí se va a morir. Pero se eleva un poco más la intensidad cuando sucede algo donde ya determinamos que esta persona no se va a morir, por lo menos ahorita no, porque algo pasó. Ese algo que pasó permitió que esta persona entonces no se muriera. Y al final hay una resolución. O la persona termina victoriosa y no se muere, sino que vive, o realmente termina trágico, como hablábamos, si es una tragedia, y realmente se muere. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la comedia, en la primera flechita, digamos en la primera flechita, estamos viendo de que el personaje principal, perdón, tía, el personaje principal se va a casar con X, con el amor de su vida, o con alguien obligado. Y aquí empieza, miren qué importante, aquí empieza ya la complejidad, porque puede ser que este personaje se case con el amor de su vida, o sea obligado o obligada a casarse con alguien que no quiere. Pero sucede algo importante que hace que el acto se remita al siguiente. Como las novelas, cuando nosotros vemos una novela, La Santa Diabla, el Lince Vengador, o qué sé yo, se dan cuenta que siempre termina
con una intensidad alta porque nos deja en vilo, nos deja pensando, ay, se terminó, yo quería saber qué pasaba con Carlos Juan, quería saber qué pasaba con Britney María. Entonces, eso mismo pasa con respecto a la comedia. Pasa ese algo y nos damos cuenta de que es imposible que ellos dos se casen. Es imposible. Pero sucede que en el transcurso de la trama, alguien de ellos lucha de tal manera que provoca que suceda algo, y ese algo que sucede es el tercer acto, es donde nos damos cuenta que sí es posible casarse, sí es posible superar ese obstáculo, esa dificultad que han tenido anteriormente, y hoy sí se van a casar. Híjole, pero sucede algo. Ese algo que sucede nos anuncia en el cuarto acto que la verdad es que no se van a casar. No se van a casar porque hay una gran dificultad. Y esa dificultad, por lo general, en el cuarto acto, por ejemplo, es una dificultad ya interna. Ya es como, ¿y si no me caso? ¿Y si me caso y pasa X? Y al final, en el quinto acto, se da la resolución de todo. Bueno, me casé y soy feliz. O no me pude casar, pero soy feliz porque no me pude casar. Entonces, aquí vemos, esta es la estructura, digamos, de los clásicos. Cuando hablamos de la perspectiva, acá les he puesto la palabra perspectiva, cuando hablamos de la perspectiva, hablamos de la manera de ver la dramaturgia. Voy a colocar el slide anterior. En el slide anterior, veíamos, aquí lo estamos viendo, dijimos, desde arriba. Así, de esta manera. Como cuando vemos un partido de fútbol y vemos la cancha total. Pero cuando le damos vuelta, cuando giramos y lo vemos desde un punto más horizontal, entonces logramos tener algo como esto, que es incorporarle a el tempo la intensidad, es decir, la otra perspectiva de la visión. Muy bien. Ahora, acá empieza a tomar importancia la situación. Si se dan cuenta, dentro de la intensidad, está primero, ¿quién? Vamos a pensar en un personaje. Y esto es uno de los componentes básicos de la escritura de una obra teatral. Un personaje que evidentemente sea el que va a buscar algo. A este se le conoce como protagonista. La palabra protagonista viene del griego protos, del prefijo protos. Protos significa me quedé varado. ¿Me escuchan? ¿Algo Sí, pasó? se escucha. Ah, vaya. Sí. Bueno, gracias. Es que se escuchó entrecortado y pasó algo en la pantalla que me evitó ver. Bueno, entonces el protagonista significa que este es la persona que va a buscar algo. La palabra agón significa jugador. Fíjense qué importante. La palabra agón significa jugador. Entonces, si nos damos cuenta, los que más o menos conocen un poco del inglés, en inglés, actuar se conoce como acting, pero también se conoce más popularmente como to play. Play también significa jugar en español. Entonces, un agón o la palabra agón es jugar o juego. Y aquí también nos detenemos un poco al pensar que cuando esta terminología se creó, perdón, ¿pasó otra cosa? ¿Me escuchan? Sí. Ah, vaya, Sí, perdón. sí se escucha. Ah, vaya. Bueno, entonces, esta terminología se crea a partir de una época en la cual el jugador el jugador es un luchador. Cuando ya nos remitimos a
a la Grecia antigua y hay un traslado a, a, la, a la transculturación, podemos decirlo, al compartir la cultura con los romanos. Los jugadores eran luchadores. La gente iba al estadio a ver gladiadores en la antigua Roma. Entonces, el protagonista es la persona que juega o que lucha. Pero esa lucha la hace a través de un qué, es decir, una situación. Y aquí vemos el segundo aspecto importante. La situación de ese personaje, la situación de este individuo que quiere o esta individua que quiere algo. Pero ¿cómo lo va a lograr? Ahí vemos la importancia de la acción, lo que se conoce como la acción dramática. Toda la lucha que hace el personaje principal o llamado protagonista. Protos decíamos que es primero y agón que es juego, jugador. Entonces el primer jugador, el protagonista es el primer jugador. Es el que en buena teoría debería ser el que donde se enmarca toda la obra. Pero entonces ese realiza la acción dramática y eso hace rico el hecho de estar pendiente de qué va a pasar con este compadre, con este fulano. ¿Qué va a pasar con este personaje? ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? ¿Me identifico con él? ¿Me aíslo de él? ¿Me cae mal el personaje principal? Entonces, de ahí viene también de que algunas personas tengan una reacción negativa con algunos escritores. Y es natural porque las personas, porque esto está basado en leyes naturales, en leyes humanas. Pero bueno, vemos entonces el cómo, la acción de qué es lo que está buscando este personaje. Cuando hablamos de esa acción, de esa circunstancia y de ese personaje o de esa acción y ese personaje, también existen, así como en el mundo común, hay otros personajes que quieren lo contrario o ya tienen lo que aquel quiere. O al revés, el personaje principal o el protagonista tiene algo, pero que es envidiado por otro y a ese le conocemos como antagonista. Anta viene del prefijo anti, que significa contrario. Es decir, que está contrario y agón decíamos que era juego o lucha. Está contrario al juego del primer jugador o está contrario a la lucha del primer jugador. Entonces, en ese sentido, el antagonista debe chocar con el protagonista. Ojo, puede chocar de manera directa, como en una lucha, pero ¿qué chiste tendría si de repente decimos, Santiago Marroquín tiene una lucha con Pepe? Vamos a inventarnos a alguien, un Pepe. Y vengo y voy y lo busco. Y Pepe me busca a mí también. Y nos encontramos y hay una riña. Uno de los dos gana, pero se terminó la historia. Para que esa historia sea rica, enriquecedora y tenga importancia, en el trayecto tiene que pasar cosas importantes. Por ejemplo, Santiago está enamorado de la hermana de Pepe. Y Pepe y Santiago se odian. Y ahí vemos un conflicto. ¿Por qué? Porque Pepe me odia a mí y viene a buscarme porque quiere pelearse conmigo. Yo también quiero pelearme con él, pero internamente yo tengo un conflicto sentimental porque su hermana me parece la mujer más bella del mundo, la mujer con mejores sentimientos del mundo, una mujer que admiro por su inteligencia. Entonces, tengo esa dificultad. Si lo complicamos un poco más, digamos que mi familia está arruinada, no tiene nada y también me conviene casarme con la hermana de mi enemigo Pepe, porque
es cómo yo voy a poder salvar la economía de mi familia. Compliquémosla todavía más. Pero mi familia tiene una persona, mi mamá o mi papá, por ejemplo, que tiene una enfermedad grave y necesito por cualquier medio conseguir al menos $10,000 al menos para empezar el tratamiento. Entonces no me conviene pelearme con Pepe, aunque quiero pelearme con Pepe. Ven cómo entonces hay un objetivo, pero también hay una circunstancia externa que me permite a mí tener un conflicto interno, pero a la vez tengo un conflicto externo con otras personas o con algo que está fuera de mí. Esos conflictos generan el cuándo. Como tengo ese conflicto, algo que me evita que no puedo realizar esta actividad, entonces mi objetivo se tiene que prolongar. ¿Por qué razón? Porque no puedo lograrlo en estos momentos. Esos obstáculos o ese conflicto o ese encontrón con mi conflicto interno o con el otro personaje no me permite lograr mis objetivos y lo que yo quiero como personaje principal. Hasta el momento, ¿se va comprendiendo? ¿Hay alguna duda o consulta? Pueden hacerlo en estos momentos también. O también pueden decir que todo está captado. Sí, todo está claro. Todo está bien. Ok, perfecto. ¿Qué tanto conviene complicar la situación a tal punto que sea insostenible? Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la pregunta. Miren que es bien importante lo que Alfredo acaba de decir. Todo lo que tiene que ver con nuestra obra puede complicarse bastante, pero tiene que ser una complicación controlada. Es decir, vamos a poner una analogía. Si yo quisiera hacer un brebaje que tenga alcohol, porque yo me quiero sentir, hoy es sábado, el cuerpo lo sabe, y tengo chance de ir a buscar alcohol a la tienda, pero no quiero ponerme tan sabroso, no me quiero elevar demasiado con el alcohol. Entonces quisiera que ese alcohol tuviera un ingrediente que le dé una dulzura, que se sienta rico al tomarlo, pero que me pegue un poquito para sentirme en ambiente de sábado, al mediodía, sábado por la tarde. Más si en mi casa están preparando un ceviche o están preparando mariscos o una carnita, no sé. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero preparar ese brebaje y le empiezo a meter 5 tipos de alcohol y le empiezo a meter 3 tipos de condimento, por ejemplo, llamémoslo de una manera, condimento. Le echo, quiero algo dulce, le echo un poco de miel de maple. Le echo limón para mermar el sabor al alcohol y le echo, ¿qué? Cilantro, porque quiero que no sea que no me acentúe lo amargo del alcohol. Pero después pienso yo, bueno, si le meto más cosas, puede ser de que sea más sabroso. Y al final, aunque los ingredientes por separado sean buenos, entonces va a haber un problema, porque ni siquiera yo voy a sentir la afabilidad de poderme tomar esa bebida. Por lo tanto, la complejidad, mi querido Alfredo, es buena. Creo que Alfredo fue el que hizo la pregunta, ¿verdad? Es buena, y mientras más complejo, es más atrayente para el lector o para el espectador, pero tiene que ser controlado, no salirse más allá. Vamos a poner otro ejemplo. El ejemplo que se me viene a la mente para ser menos ortodoxo que solo obras de teatro, si nosotros vimos la película Madagascar, hay muchos críticos que dicen que Madagascar es una basura, que como argumento es fea, que no sé qué. Bueno, pero es interesante. ¿Qué hace interesante la película Madagascar? Para los que lo han visto, todo inicia con 3 pingüinos y que no son los principales. Los 3 pingüinos no son el personaje principal, pero permiten que que uno de los personajes principales, que es una cebra,
le nazca el deseo de salirse del zoológico y ver qué hay más allá. Entonces, ¿qué sucede? Los pingüinos hacen todo lo posible para hacer la fuga y unir a estos 4 personajes que son los principales y dentro de los cuales está la cebra. Está la cebra, está un hipopótamo, está un león y está una jirafa. Entonces los 4 se van, se salen del zoológico y se van. Pero donde ellos llegan a otro lugar. Primero el conflicto de irse, el conflicto de no saber qué es lo que pasa en el mundo externo, porque toda su vida han estado en el zoológico. Ahora, cuando llegan a tierra firme, se dan cuenta que han llegado a un lugar donde ellos no conocen, piensan que es una playa que se llama San Diego, y no, es una isla en África que se conoce como Madagascar. Llegan a ese lugar, pero aparte de eso, en Madagascar hay otros animales que tienen en sí mismos, tienen otro conflicto. Para este entonces, el conflicto de los pingüinos ya ha pasado, por lo menos en la percepción. Los pingüinos ya se fueron por otro lado, mientras los animales están en Madagascar. Y en Madagascar encuentran a otros personajes que son unos lémures, donde está un personaje que a mí me encanta, me entretiene mucho, que es el rey Julien. Está loco, él piensa que alrededor de él gira todo el mundo. Y hay otra complejidad, porque ellos también tienen unos enemigos que le llaman bueno, son como unas llenas, no sé cómo le llaman, pero son como unas llenas que se los quieren comer por evidencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llaman? Fosa. Fosa, sí, gracias, muy, muy amable. Entonces, están los Fosa y se los quieren comer. Entonces, Julien dice, hey, bueno, hay un encontrón con estos extraños que han venido del mar, y entonces dice, ¿y si nos aliamos con estos compadres? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos podemos librar de los Fosa? Entonces, va complicándose cada vez más el asunto. Y es tan interesante esta película de Madagascar, que muchos críticos de cine la tratan mal, yo no la trataría mal, porque para mí ahí podemos evidenciar mucha complejidad interesante, a tal punto de que ellos logran regresar al zoológico, pero hasta la tercera película. Es decir, que la primera, la segunda y más de la mitad de la tercera, ellos han andado por todos lados haciendo un montón de cosas con conflictos. De hecho, en la segunda vemos un conflicto de unos monos que aparecieron ahí, que en la primera no tienen mucho protagonista, pero en la segunda hay unos monos que hacen un sindicato, que están pidiendo beneficios a sus patronos, que ellos trabajan para los pingüinos. Entonces, es una cosa tremenda. Entonces, los conflictos que hay ahí son muchos. Los conflictos de los pingüinos, los conflictos de los personajes principales, de los animales, pero cada uno de ellos tiene su propio conflicto. Alex quiere comerse a todos porque le ve cara de carne. Evidentemente es un depredador natural y entonces se los quiere comer. La cebra quiere ver el mundo externo. La jirafa está enamorada del hipopótamo, o no, el jirafo está enamorado de la hipopótamo. Entonces, vemos cómo dentro de los 4 personajes hay un montón de conflictos personales internos que se acentúan cuando ellos ya salen del asunto, ¿verdad? Ahora, están los pingüinos, después están los lémures y después están los monos. Entonces vemos 4 tipos de conflictos y cada uno de ellos tiene más conflictos. Pero nunca supimos, por ejemplo, de dónde salieron los monos. Nunca supimos la historia de un solo mono que tenía algo que ver con alguien, conflicto interno de uno de los monos. Entonces no lo hicieron más complejo, sino que lo mantuvieron en un ambiente controlado. ¿He respondido a la consulta? Chivísimo. Ok. Bueno. Y bien que chivo, porque hemos hablado acerca de un ejemplo vivo, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos a un momento que se llama la edad moderna, no en arte moderno, sino que en la edad moderna, en la edad moderna tenemos, creo que son alrededor bueno, son varios tipos de arte. Está el rococó, está el barroco, está el renacentismo, pero en esa época moderna es donde empiezan a escribir
algunos de los autores más reconocidos de teatro, como por ejemplo Molière, Jean-Baptiste Poquelin Molière, o el señor, mis respetos, don William Shakespeare, que empiezan a escribir sus obras de teatro, y entonces aquella acción que nosotros veíamos, voy a retroceder en los slides. Acá lo que vemos en los clásicos son subidones, bajones, subidones, bajones, subidones, a través de los cuales va pasando la historia y donde hay intensidad muy buena, maravillosa. Pero ¿qué sucede? Ahora adelanto, con los modernos, con Shakespeare, con Molière, con estas personas que empezaron a escribir cosas diferentes, que empiezan a ser más complejo o más compleja la acción dramática porque le van haciendo más complejos al conflicto. ¿Por qué razón? Porque meten más personajes y unos tienen que ver con los otros. Entonces, si un personaje tiene que ver con otro y este personaje A quiere alcanzar un objetivo X, pero el personaje B se atraviesa en ese objetivo, entonces empieza a cruzarse el asunto. Para esto quiero mostrarles a ustedes o quiero más o menos mencionar un poco acerca de una de las obras más famosas de toda la historia que se conoce como Hamlet. Hamlet es escrita por William Shakespeare y entonces quiero mostrarles qué pasa con Hamlet. Me avisan si se escucha el sonido y pueden ver la pantalla que estoy proyectando un videito. Sí, se mira la pantalla. Perfecto, vamos a ver si se escucha el sonido. Primero Dios que sí. Y si no, ya vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver, permítanme. Ah, no, por aquí puede estar. Ya, aquí está. Listo. Bueno, vamos a ver este video y vamos a hablar sobre él. Bueno, ahí veíamos el resumen de Hamlet. Spoiler, no lo advertí al principio. Spoiler es cuando uno cuenta algo que en esto realmente. Ver el resumen no es lo mismo que leído aún. Hamlet tiene aquel discurso, aquel monólogo interno que tiene. Entonces, aquí no lo menciona, pero es así, ¿verdad? Y quienes lo habían leído, qué bueno, qué bien. Abby, que ya lo ha leído también. Es para aquellos que no lo habían leído. Voy a volver a la presentación. Y no me acuerdo por dónde iba, ahorita veo. Listo, bueno, aquí está. Entonces, vemos que a finales a principios del 1600, finales de los 1500, con la pregunta que me hacía Alfredo, por ejemplo, en Hamlet empieza intenso el acto, porque han visto un fantasma. Primero, aquí quiero resaltar una cosa importante. Cuando hacemos una escritura de una obra de teatro, nosotros podemos pensar en las experiencias personales de Casar, en la inventiva, en cosas extravagantes que se me ocurrieron que pasara, que también hablan de cosas que han soñado. De repente me despierto de un sueño y algo pasó en mi sueño que me pareció interesante, voy y lo anoto. Si ustedes logran hacer ese tipo de cosas, buenísimo. Hay quienes no nos acordamos de nuestro sueño, porque o más bien nos despertamos así como asustados y, juepuya, qué sueño más feo. Y me acuerdo exactamente lo que pasó. Pero en algún momento decimos, no, de nuestros 3 países centroamericanos, como decían las abuelitas, si lo contás no se te cumple. Entonces, yo mañana lo voy a contar. El día siguiente, uno solo sabe que soñó algo feo, pero no se acuerda qué fue lo que soñó. Entonces, es importante siempre a la mano para ir apuntando. Hay quienes su mayor motivación de escritura es cuando están en el sí, ahí, exactamente, en el sanitario. Entonces, cada quien, pero es importante cuando una idea viene, tomarla muy en cuenta. En estos momentos, vemos una maraña de cosas que suceden, y esto abonando también a la respuesta que le damos a Alfredo también anteriormente, porque es un deschongue. Aquí vemos esto. Voy a resaltar un poco de lo que hablábamos con Naomi al principio. Quiero resaltar algo importante.
dentro de una novela o dentro de un cuento es imaginatorio para las personas, a menos que sea una película, vamos viendo cada una de las cosas dentro de la narrativa, pero dentro de una obra de teatro todo está controlado en una pared de 3 cajas visibles y una imaginaria que es la cuarta pared. Entonces, ¿cómo hacer para que toda esta complejidad sea resumida en 3 paredes y una imaginaria? Eso es lo rico del teatro, de la dramaturgia. Hay momentos que va subiendo la intensidad, baja la intensidad. Por ejemplo, en el ejemplo de Hamlet, inicia alto. Aquí lo he puesto yo que inicia bajo, pero podemos decir que en Hamlet empieza a un poquito antes de la mitad, para abajo empieza la intensidad porque han visto un fantasma. Yo, como espectador, si me dicen, vi un fantasma, yo soy latinoamericano y los latinoamericanos somos machos, ¿verdad? No tengo miedo a esas cosas. Pero si realmente me pasara, yo ya internamente entro en un conflicto y me pongo a pensar, ¿y si me pasara? Juela, qué yuca. Entonces me pongo en ese punto. Entonces, relativamente alta. ¿Cómo hacemos para que esa intensidad que inició relativamente alta no se vaya a que sentimental terrible? Bueno, no haciéndolo con el protagonista principal. Quien ve al fantasma del rey que acaban de matar, Hamlet, no es el príncipe Hamlet, sino que son unos centinelas que están mirando, que están vigilando la torre del castillo y se lo cuentan a Horacio, que es un amigo de Hamlet. Entonces vemos 3 capas, llega Hamlet. Entonces ahí la intensidad baja. Pero, ¿qué hubiera pasado si en el trayecto de que le van a contar a Hamlet, que Horacio va a contarle a Hamlet, a Horacio le pasa algo y Hamlet nunca se da cuenta de eso? De buscar de cualquier manera comunicarse con su hijo para comentarle lo que pasó y que venga su muerte. Entonces, ahí se va haciendo mucho más compleja. Pero entonces Shakespeare, ¿qué hizo? Dejar una intensidad baja. Dan a Hamlet es tal, y ahí entra el personaje principal, el protagonista. La psicología de Hamlet es, muestra una especie de locura, o inventada por él mismo, o real, pero vemos cómo ya se hizo creciente, se acrecentó la intensidad de lo dramática, tal que él siente el deseo, la necesidad incontenible de vengarla. Pero hay un conflicto moral porque es su tío, actual esposo de su mamá. Eso se llama incesto, porque está con la cuñada. Para otras personas más progresistas, pues está escrita, y para el momento en que se está dando, esto es un choque bien fuerte en la psicología, tanto de Hamlet como de los demás personajes. Que vemos acá, que estamos viendo en el gráfico, y así también hay muchas obras de teatro. Ayer podemos decir Las Mujeres Sabias o Las Sabiondas, es una comedia maravillosa en la cual, fíjense, el tema del amor. ¿Quién no ha tratado el tema del amor? La mayoría de escritores han tratado el tema del amor. El amor de pareja, el amor filo, entre amigos, compañeros, el amor ágape, que es aquel amor extravagante, pero siempre hay una especie de amor en cada una de las cosas. Pero no todos lo toman desde el mismo punto de vista. Por ejemplo, en las hermanas Sayer, contemporáneo, muy cerca de Shakespeare, por cierto, también. Entonces, él presenta a una familia de mucho poder adquisitivo, de mucho dinero, donde, y esta es otra cosa importante, dentro de la época, el hombre era machista, el que manejaba todo, las mujeres de la casa, Filaminta, que es la mujer de la casa, la esposa del dueño de la casa, que se llama Crismanda, lleva el mando de la casa, el poder, la que se cree sabia, la que educa a sus hijas de manera sabia para que ellas conozcan ya de ahí hay un conflicto. Entonces, hay una hija que se llama Enriqueta, ¿sí? Hay una hija que se llama Enriqueta, y Enriqueta se quiere casar. El mejor partido para ella porque con él se siente bien. Pero su mamá y la familia están abogando porque se case con otro baboso. Baboso le llamamos a un individuo aquí en El Salvador, que se case con otro baboso, que no me recuerdo el nombre ahora, pero igual, se quiere casar con... Entonces, la mamá quiere casarlo con una, ella se quiere casar con otro, y el papá la apoya en casarse con la otra persona, y preparan la boda. El asunto es que el papá es lo que llegue el que ella espera. Entonces, vemos que se empieza a ser complejo. Hay una hermana de esta niña, ¿cómo se llama? Digamos que la protagonista, que le dice, mira ahí, ¿por qué no te casás? Pero con la filosofía, con la ciencia, con la literatura, etcétera. Entonces, es ahí el asunto, ¿verdad? Donde está bombardeada por varias cosas. Entonces vemos que todo es, entre más complejo sea el conflicto, pero ojo, que enriquezca la obra, no solo, y quiero darle duro, ¿verdad? No, sino que tiene que ver con afectar a los demás. Bueno, cuando la historia, llegamos a un momento contemporáneo,
donde en la edad contemporánea o en la época contemporánea del arte está el realismo y el naturalismo, que es lo que escribía otro, bueno, un cuentista, era un escritor conocido por ser cuentista. Y el arte pocas veces sucede que en la época del artista se le reconozca como un, pero digamos que Chekhov era reconocido ya por escribir cuentos. A Chekhov, 19, se le ocurre empezar a escribir teatro, sin tener la intención extravagante de modificar toda la drama que escribir, y hay un director de teatro que se llama Konstantin Sergeyevsky. Él, Stanislavski, conoce de la estructura aristotélica porque lo que le interesa a él es la puesta en escena. Dentro de esta puesta en escena, idea, y eso es lo vital de esta parte de esta charla, que está dura. A Stanislavski no le importa los actos, las escenas, de manera lógica una obra de teatro X. Y se encuentra con una obra de teatro escrita por Chekhov que se llama empezar a partir la obra en pequeñas partes, valga la cacofonía. Y a eso él le conoce como una fábula. ¿Por qué? Él separa la obra en unidades, ya no en actos ni en escenas, sino que existe un objetivo por uno de los personajes o por varios personajes. Ese objetivo permite que el personaje principal, protagonista o antagonista o los personajes secundarios quieren hacer y tienen como objetivo. Eso permite que me va conduciendo esa ruta se le conoce también como una cadena de sucesos cada momento. Pero cada cadena de sucesos también le inyecta un poco de intención a los actores, esta intención de parte de este personaje. Pero cuando cambia una unidad de otra es a través de algo que él llama puntos de giro. Es decir, cual se determina que la acción dramática cambie completamente. Por ejemplo, yo me iban a golpear, se iban a fajar, como decimos también. Pero en el trayecto, Santiago se pone a pensar que Pepe es el hermano de la mujer de la que Santiago está enamorado. Quedado sin plata. Hay un negocio interno de parte de Santiago que es muy haragán y artista. Yo me dedico a eso. Entonces, decide entonces... o más bien se le presenta una arista de decisión, una bifurcación, donde él puede pensar, o me caso, puede pegar, me puede matar incluso, o voy y termino con mi venganza personal porque me cae mal Pepe con la mujer que yo amo. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que hay conflicto interno, pero el punto de giro es serio. Acomplejémoslo un poco más, hagámoslo un poco más complejo. No solamente estamos con personas que tienen una enfermedad grave, y necesitamos, por lo menos, como decíamos antes, iniciar el tratamiento con $10,000. Y esos $10,000 puede ser algo que esa familia se lo regala a un pordiosero. Qué chido, ¿eh? Entonces, porque tiene mucha plata. Son narcotraficantes. Y la cosa es que los puntos de giro son aquellos que hacen que la dirección de una trama, de un suceso, cambie para abajo o para arriba, dependiendo de la intensidad que le queramos imprimir a nuestra historia. Asumiré que no. Todo bien, todo bien. Ahí dilo, por favor. No, todo bien, todo bien. Vaya, perfecto. Gracias. Bueno, aquí teatro. Tengo que conocer la historia. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder dentro de la historia? Pero esa historia, ojo con esto, esa historia puede ser banal. Podemos hablar del amor, ¿ya? El amor eros, el amor de pareja. ¿Por qué? Porque es algo que yo deseo. El amor de pareja es porque a mí me pasó algo que yo quiero contarlo, quiero contar mi historia, de mi experiencia. Ahora, que sea banal no significa que no le interese a nadie. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer interesante. Por ejemplo, Santiago se quiere casar con esta muchacha, con que le vamos a poner Ana, le vamos a poner el nombre de Ana. Entonces, Santiago se quiere casar con Ana. Es una historia que cualquier persona puede contar, ¿ya? Y es banal porque todo el mundo pasa por eso. Pero algo que yo deseo. Pero ¿qué lo vuelve interesante? Lo vuelve interesante que, por ejemplo, Ana está embarazada, pero no de Santiago, sino que Ana está embarazada de otra persona y Santiago se da cuenta. Entonces Santiago, al darse cuenta, quiere ir a arreglar. Que cuando va a hablar con Ana, Ana le dice que el hijo que espera es del hermano de Santiago. Madre.
Aquí ya se vuelve interesante el asunto. Hay conflicto y lo vuelve interesante. Resulta que hermano de Ana solo le hizo el mal, porque estuvieron en una reunión familiar y se emborracharon, porque a Santiago se le ocurrió que era sábado y mezclaron un montón de licores y entonces se volvieron locos, y se dio cuenta que abusó de la mujer que Santiago está enamorada. Y resulta, aquí vamos a volverlo un poquito más compleja. Resulta que la casa donde sucedió todo eso es la casa de una de las tías de ellos dos. Mezclado tantos licores también, a hacerles caso, culpa a su hermano, pero su hermano no le puede hacer nada, no lo puede matar. Aparte que Santiago es una persona, digamos que en este caso Santiago es una persona muy religiosa, entonces se va volviendo muy complejo para el interior de Santiago, pero también al exterior, porque Ana está embarazada, culpa a su tía, y etcétera. Podemos irlo haciendo más complejo. Entonces, aunque es una historia banal, la hacemos interesante. Para quienes han leído o conocido acerca de una obra también de William Shakespeare que se llama Romeo y Julieta, yo pensaría que Romeo y Julieta no son los protagonistas. De ellos trata la obra, pero quienes quieren algo realmente son sus dos familias. Es decir, que entonces Romeo y Julieta se vuelven antagonistas de la historia ya preestablecida, porque esto es bien importante. Fíjense, allá abajo, al final, acá abajo dice conflictos. Los conflictos bien pueden ser conflictos de tiempo, porque en Romeo y Julieta, antes de que haya un encuentro entre Romeo y Julieta, hay algo que sucedió antes. Nadie sabe cómo sucedió, pero estas dos familias se odian a muerte. Los Montesco con los Capuletos se odian a muerte, a quererse matar. Entonces, aquí Shakespeare ya mete un conflicto anterior. ¿Mete un pack? Quería decir algo sobre Romeo y Julieta. Que, bueno, no sé si es así, pero hasta donde yo entendí, las dos familias peleaban por el hecho de que las dos querían terminar como la familia principal del pueblo, o sea, la familia más poderosa del pueblo. Entonces estaba el rey, pero después del rey eran esas dos familias eran las que más poder tenían. Entonces ese era como que el conflicto que tenían, quedar ellos después del rey, como grandeza, por decirlo así. Ok, gracias por la aclaración, Sandra. Importante que esas dos familias eran de Centroamérica, una era o El Salvador, y entonces querían tenerlas. Los hondureños tenían un negocio de bananas entonces quieren sostener su economía, bananos, sus plátanos, pero los guatemaltecos pero ese conflicto es previo. Ese conflicto no sucede de los Montesco y los Capuletos a través de los primas familias como Mercucho, que es Montesco y es muy cercano, ¿no? Que es el primo de la Julieta. Entonces, aquí se complica. Pero cuando le ponemos un conflicto y cuando le vamos poniendo ingredientes a ese conflicto, bueno, también podemos decir que dentro de la historia interesante, por ejemplo, hay un autor salvadoreño, es alguien que es de nuestra época. Esta persona escribió una obra que se llama Luz Negra, pero son las cabezas de sus dos personajes porque los han asesinado. Dos cabezas hablando entre sí. Está raro, ¿verdad? Entonces, son cosas no vistas. O también puede funcionar, de la cual se ha hablado mucho. Por ejemplo, últimamente se ha hablado mucho de ¿cómo se llama? De la comunidad de principios. Se ha hablado mucho acerca de aborto, se ha hablado también una obra acerca del COVID-19. Son cosas que igual se puede ver diferente. Por ejemplo, de repente pensar una familia hoy día que estamos en pandemia, pero que esa familia son androides, humanos, estamos provocando esta enfermedad. Ellos como no se infectan, no tienen problema y están tratando de ayudar. Vemos cómo hay un interés dentro de la historia o nunca visto o cosas muy, muy, muy vistas. Dentro de los personajes está, ¿ya? Pero también hay personajes secundarios que son ayuda a los protagonistas. Dentro de estos personajes hay comportamientos. Esos comportamientos pueden ser imaginativos. Por ejemplo, esta familia androide, que yo digo como una idea banal que se me ocurre, esta familia androide tiene que ellos quieren ayuda. Pero también existen los personajes desde una óptica más psicológica, más. Por ejemplo, yo puedo decir que mi personaje de Santiago no soy yo. Mi personaje de Santiago, mi tío Roberto. Bueno, entonces ya tengo en mi mente, me baso en mi tío Roberto para creer imaginados o pueden ser basados en alguien, así como las situaciones también. Ahora, los objetivos de la obra, pues, de la historia, pero existe un súper objetivo. En las unidades, lo que hace sabroso o intenso, se encuentran los objetivos de unos con los objetivos de otros y cuando son contrarios. Y cuando hablamos de
el personaje principal, el protagonista, va a buscarlo versus los conflictos, obviamente, ¿verdad? Ya hablábamos de conflicto interno del personaje porque son conflictos externos que me quieren matar o que quieren casar conmigo, y cuando hay externo. Entonces Santiago quería darle duro a Pepe, pero Santiago está entre la espada y la pared porque ama a la hermana de Pepe, porque necesita el dinero que tiene la familia de Pepe, atención al otro. Entonces voy y le quiero dar duro al pobre Pepe. Y por ejemplo, quienes han leído o han visto, han tenido lo que de Sófocles, que se conoce como Edipo Rey, hay que la gente le dice al rey Edipo que quiere salvarse de una enfermedad, quiere salvar a su población, se da cuenta de que su esposa realmente es su mamá, porque un elfo le dice que él fue el asesino, asaltó una carreta y mató al hombre que iba dentro de la carreta, y él era el rey de ese lugar, y era el papá de Edipo, que este rey se quiso hacer de Edipo a alguien para, como un acto de compasión, ¿verdad? Lo entregó a alguien para no matarlo, pero al final se hizo grande, lo mató sin querer, sin saber que era su mamá. Entonces, vemos cómo también el conflicto empieza desde mucho antes y podemos pensar o inventar también. Lo primero que vamos a establecer es la historia. ¿Qué mensaje quiero dar o qué quiero que el principio y el fin es lo más fácil? Es más fácil poner el fin que el principio, porque al principio puedo decir que empieza con un conflicto de una carrera y he sido victorioso en esa carrera, eso empieza de Fórmula 1 y Santiago ganó el primer lugar, puya, primer centroamericano en Mónaco, por ejemplo. Entonces, qué chivo, ¿verdad? Qué bueno. Entonces empieza intenso. Yo puedo decidirse que no sea el personaje principal. Si es el personaje principal, entonces empezamos bajo para ir ascendiendo y ser un protagonista y un antagonista. Lo más bonito es que esté bien evidente, más afable leer o ver la obra de teatro. Los objetivos tienen que estar marcados y podemos marcarlos por unidad o marcar un... Y los conflictos los vamos a ir poniendo, se encuentran, etcétera, y así vamos haciendo interesante la historia. Ok, como este taller de base de dramaturgia tiene un certificado, vamos a... ¿Alguien me puede recordar qué es una fábula? Voy a silenciar mi micrófono. ¿Alguien me puede recordar qué es una fábula, dijimos? Es como una historia, como un cuento, por así decirlo, pero corto. Excelente, muy bien. Es como la historia, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera Es aportar qué es como una fábula? es como él decía, es un cuento corto, pero que deja una Morales. enseñanza, Muy una bien, moraleja. excelente. Usualmente también están desarrollados con personas y creo que la enseñanza se llama moraleja, si no me equivoco. De acuerdo. ¿Sí me escuchan? Sí, una fábula es lo que nosotros acabamos de decir, pero dentro de la, como ustedes lo han dicho, la historia que va a transcurrir, cuando hablamos de fábula, no estamos hablando de específicamente el hecho de fábula, perdón por no haberme explicado bien, estábamos hablando de la fábula, el hilo conductor y la acción dramática que va pasando en una historia, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es el objetivo de ese taller? ¿Por qué decidimos hacerlo este día 23? Y el objetivo es que nosotros escribamos, ¿sí? Yo no les voy a pedir que es teatro, sino que escriban la fábula. Así como, por ejemplo, Santiago se quiere casar con Ana, pero Ana está en Philander. Entonces, Santiago, pero Ana salió embarazada sin el consentimiento de ella. Es más, le cae mal. Entonces, es obra. ¿Por qué? Porque la fábula es el germen de la obra. Ustedes van a leer lo que han escrito, la fábula que han escrito, y después vamos a hablar. Y con respecto a la retórica, vamos a hablar acerca de cómo adornar un diálogo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo, Santiago Marroquín, de parte de la escuela de los que están aquí presentes, con el testigo William Mengíbar, del Círculo de Escritores de Sonsonate, me comprometo a que esas historias no van a salir de aquí, a menos que ustedes quieran, chivo, pero me conjunto, y el otro fin de semana las leemos, un par de nosotros vamos a leer nuestras historias, y después doy las recomendaciones para la belleza que puede mostrar una obra de teatro. Entonces, su fábula pueden mandarla a más tardar el viernes a las 11:59 de la noche, .arte.dramático@gmail.com. Incluya su nombre, el género de la obra, si es una tragedia, si es una comedia, perdón, el nombre de la obra, el género, si es comedia, tragedia, y el drama de la obra, sino que solamente el germen, la fábula de lo que va a tratar esa obra. Voy a dejar de compartir primera sesión. Si les ha parecido que les puede servir. Tienen una consulta por ahí alguien también. Una consulta con la tarea que estaban dejando, ¿puede ser algo propio?
Puede ser algo propio. Muy bien, gracias Naomi por la pregunta. Esto es invención de cada quien. Esto va a estar en la mente de cada quien. Gracias por hacer esa pregunta para hacer la aclaratoria. Y puede ser personal, puede ser inventado, puede ser el personaje basado en alguien, puede ser un personaje inventado. Por ahí me estaba escribiendo alguien, Alice, sobre el maestro Philander Funes. Aquí en El Salvador tuvimos un gran maestro de la Escuela Arte del Actor que se llamaba Philander Funes, un gran maestro que en paz descanse, ¿verdad? Entonces nos lo recordó Alice. Gracias Alice Madrid por recordarnos al maestro. Eh, y sí, ¿verdad? Podemos hacer lo que se nos ocurra. Si hay alguna otra duda. Abigail estaba preguntando cuántas páginas o cuántas palabras debe tener. Muy bien. No estoy en silencio, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Ah, Sí, lo vaya. escuchamos. Muy bien. Sí, se Gracias. escucha. Vaya, perfecto. Gracias, Avi, por la pregunta también. Puede ser, miren, si la fábula es un parrafito, no hay problema. El asunto es que tenga los componentes. Personaje protagonista, el primer jugador. Antagonista, el contrario del primer jugador. Que tenga un objetivo de parte de uno, un objetivo de parte de otro, que en medio pueden haber más personajes y que la historia se pueda volver compleja para hacerse interesante. Ese es el objetivo. Eh, Puede ser un párrafo, pueden ser 20 páginas, que también es libre, Avi. Muchas gracias por la pregunta y muy buena a la vez. ¿Alguna otra consulta alguien más? más. Ujú. Yo creo que si alguno tiene alguna dudita y tiene pena preguntar, pues no debería tenerla, porque igual a mí me da pena preguntar, pero creo que es una oportunidad de irnos desenvolviendo poco a poco. Así que, aunque sea una pequeña preguntita que tengan, no sé, háganla.